hacemos en sistemas de control, la famosa ley de control, no es más que una ecuación de la señal de control frente a una señal llamada error. ¿Se acuerdan? La señal de error es la comparación entre la señal de referencia y la señal de salida. Y esta se introduce a lo que es el controlador. Y del controlador sale con una nueva forma llamada señal de control. Tenemos la planta, el sistema, el comparador, la señal de error, el controlador y la señal de control. En un esquema inciso es más básico. Este controlador, si nosotros recordamos una función de transferencia que debido a la señal de error, si hablamos así, la señal de control es función de ¿qué? La señal de error y sus derivadas, coma, la señal de control, sus derivadas y el tiempo, ¿no? O sea, es funciones. Y de parámetros del controlador. Si nosotros esta la expresamos en forma, se puede expresar en un sistema lineal invariante en el tiempo como una ecuación diferencial, o sea, ordinaria. ¿No? ¿Verdad? Esto. Si ustedes recuerdan cómo es esto, el error, o bueno, la señal de control ds es a gds por eds. Como la función de transferencia tiene un numerador de S y un denominador de S, y esto puede pasar aquí a multiplicar el denominador de S, y esta expresión se desarrolla y se saca su antitransformada, su expresión en ecuación diferencial, se puede despejar la señal U de t en función de las derivadas y derivadas del error. Y es esto, ¿verdad? ¿Está bien? Esta es la ley de control, la regla que se cumple para obtener la señal de control que va a aplicarse a la planta. Una ecuación que simplemente se puede expresar también como un algoritmo. La forma como organice este algoritmo me va a permitir optimizar, mejorar las respuestas del sistema. Debido a que un computador se basa en el cálculo operativo de los valores que se van a introducir. Voy a expresar en forma general. A por U y A por U más A1 por más A0. A0 por U, A sub 1 por U prima, más A sub 2 por U2 prima, A sub 2 más A sub N por U sub N prima, esto es derivada, ¿no? Es igual a B sub 0 por, en este caso, E más B sub 1 por E prima más B sub 2 por E2 prima más B sub M por E sub M prima N veces prima. Si despejo esto, es esto. Y esa está en función de ¿qué? Derivadas, productos y sumas. Es un algoritmo que lo debería poder implementar si estos ya son datos. ¿No? Cuando lleguemos a discretización de sistemas y entremos a lo que es discretización de controladores, lo vamos a poder implementar en un algoritmo. Pero las tareas son multiplicaciones, divisiones, y en algunos casos hasta integrales, desfases y más cosas, dependiendo todavía de la señal de entrada. Entonces es importante ver qué podemos mejorar, qué podemos seleccionar, qué algoritmo o qué lenguaje es más óptimo o no. ¿Está? Depende este tema, ¿no? Dice, la interfaz para desarrollar un sistema, que en este caso va a ser nuestra ley de control o todo el sistema como tal, desarrollar un sistema que procesa información es por medio de un lenguaje que contempla instrucciones recurrentes
que puedan ser traducidas a código que pueden ser interpretados y ejecutados por un sistema de computación. Eso en realidad es lo que se desea, poder implementar todos los datos en un computador, él los pueda procesar. Lo que hacemos realmente es procesar información, y esa información al final tenemos un resultado que va a actuar frente a nuestra planta en un sistema de control. Eso. Bueno, todo esto en el desarrollo tecnológico se ha desarrollado y están en constante evolución lenguajes de programación de propósito general y específicos. ¿A qué nos referimos de propósito general? Algunos lenguajes funcionan para diferentes objetivos: programación gráfica, procesamiento de información de datos, procesamiento de sonido y diferentes más. Otros específicamente solamente para algo. Por ejemplo, los lenguajes interpretados como son el HTML. Pareciera que no es una programación, pero sí, su objetivo simplemente es presentación de datos o estructurar la página web, o en algunos casos solamente la presentación como CSS, y otro ya es el procedimiento de JavaScript. Entonces, todos esos se unen para un propósito, ¿no? Para navegar en la web con una página web funcional. Entre estos, el más conocido y el que más se ha desarrollado, sobre el que más se ha evolucionado, es de hecho el lenguaje C, ¿no? Siendo el más utilizado y base de otros más lenguajes es el C, pues su estructura se asemeja más a un lenguaje matemático. Por ello, en muchos casos se lo denomina lenguaje de ingeniería. Por general ha sido así, y si ven algunos foros o instituciones educativas superiores, el lenguaje que se pretende presentar normalmente ha sido, no sé, más de unos 5 años atrás, el más predominante es el lenguaje C. Y si buscan en internet entre los rankings de los lenguajes mayormente utilizados en la industria, sea cual sea el mercado, siempre va a estar entre los más utilizados el lenguaje C. Entre ellos están Java, JavaScript y hoy en día Python. Aunque creo que Python sí se está utilizando en mayor medida, más competitivamente hablando, en la industria sigue siendo C el que más. Van a encontrar muchas empresas que sí se desarrollan Python, pero el grosso de los modos siempre ha sido C y su evolución C++. Algunas tareas recurrentes como condiciones y bucles son funciones preestablecidas. En un lenguaje estructurado, básicamente, siempre han tenido funciones de control, funciones de presentación o manejo de memoria. Y allí tenemos C como uno de los principales que se basa en ello, ¿no? Y otras más específicas. En este caso me refiero a tareas como presentación de datos, modos gráficos, o comúnmente como otras maneras, sistemas de computación, bueno, aquí, o otras tareas más especializadas y comunes en todos o la mayoría de los sistemas de computación son los implementadas en las librerías, como librerías. De estas, las primeras se agrupan en un estándar denominado el ANSI C. Quiero hacer un pequeño comentario aquí, no es nada que más allá de este comentario, ha sido, y por el momento no estoy notando que haya otro lenguaje de programación que tenga denominativo de ANSI, ¿no? Un estándar internacional. No he visto ANSI Java, no existe. Siendo Java uno de los más utilizados en su momento, y síguense. No he visto ANSI Pascal. Por el momento, aunque la predominancia del desarrollo sobre Python está creciendo, lamentablemente no tiene una estructura que fije unas reglas, ¿no? Que todos puedan utilizar bajo eso. Entonces está abriendo demasiado, y no sé si llegue a ese estándar. Por el momento sé que existe el ANSI C y algo llamado ANSI C++. Se pueden encontrar. ¿Por qué esta mención del ANSI C? Ya que hay fabricantes, empresas que producen los famosos compiladores. De ahí vienen el C, el Turbo C, el Golan C,
que ellos producen un código, o sea, un software, que es un producto para ellos, los fabricantes de estos compiladores, que te proporcionan, dicen que este cumple los estándares del ANSI C. Eso es bien, y ANSI C tiene varias generaciones, ANSI 99, ANSI 89, y existen así por gestión. ¿Qué dice esto? Que si tú utilizas esto, cualquier compilador de otra marca, de otra empresa, va a poderse compilar, va a poderse interpretar, y lo va a poder producir un archivo ejecutable. Pero estos fabricantes, además de eso, ellos producen sus propias librerías. ¿No? Ahí viene uno de los mejores fabricantes de computadores, Borland. Borland, comparativamente hablando con otros como Delphi, les ha ganado de lejos, un paso muy grande ha tenido Dell en la época de producción de librerías gráficas. Sus códigos han sido muy óptimos, de tal manera que tú podías adquirir sus librerías y podías hacer programación gráfica muy rendidora. Con procesadores de pocos recursos podías obtener grandes calidades de imagen en su momento. Pero después ha ido ya otros lenguajes, ya que los procesadores han empezado a evolucionar de doble en doble velocidad. Ya no ha sido tanto el auge de los compiladores, ahora ha sido el auge de los procesadores son los que te daban en las tarjetas gráficas. Déjenme ponerlo en silencio. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Cuando ustedes tengan un compilador que diga ANSI C, se pueden buscar en internet unas librerías del ANSI C y tienen una cantidad de funciones o librerías que las pueden ustedes utilizar, despreocupándose de qué marca de su computador tengan, o sea, GSC, GNU, ANSI C, Turbo C o Fortran C, lo va a hacer ejecutar, lo va a hacer funcionar, porque cumple ese estándar. ¿Listo? Donde sea que esté, eso va a funcionar, pues cumple ese estándar. Otras funciones pueden no estar implementadas. Una de ellas, que tal vez no sé si ustedes alguna vez han tocado cuando han aprendido, ¿sí? Es el Botox. Botox, sí, es Go y no, XY, las coordenadas XY. Los podías dibujar justamente en una posición específica, un píxel XY. Solo lo tenía Borland, no lo tenía Turbo Pascal. Entonces había problemas en la comprensión, de compatibilidad. Tenías tu código, lo ejecutaba para Windows.exe, pero lo querías ejecutar en Windows, no, o sea, siendo el mismo Windows, no se ejecutaba, pues no estaba implementado ese algoritmo. Entonces, esos problemas, pues sí, por eso es importante la mención de las librerías. Cuando ustedes hacen un código, programa, por lo general, simplemente sin importar, le ponen incluir o import de esta librería. Pero ¿qué es lo que en realidad es esa instrucción? Que el compilador, aparte tiene un enlazador, que agarra la librería, en muchos de los casos, agarra todo y la copia en su código. Tu código crece enormemente en el espacio de memoria física. No copia solamente pedazos, sino todo, porque puede hacer un acceso rápido. Esto ocurre muchas veces en los algoritmos de acceso a memoria y los algoritmos gráficos. Por eso son voluminosos. Y para ello, esto menoscaba el rendimiento de nuestro código. Nótese para nosotros que para hacer aquellos cálculos que estamos mencionando allá, sumas estas, dependemos del computador y la velocidad del computador. Por lo general, los equipos de computación que se incluyen en los sistemas de control no son un computador de escritorio, no tienen esa potencialidad, sino tienen procesadores reducidos en características y rendimiento. Entonces, debemos optimizar el algoritmo como tal. Es una limitante. Por eso es necesario que nosotros tengamos conocimiento del algoritmo y poderlo optimizar. Y no simplemente adquirir una librería que no sabemos qué es lo que hace. Y la implementamos. Y no podemos verificar cuán veloces, cuán servidores. Tendríamos que nosotros mejor tal vez hasta crear nuestras propias librerías para nuestras necesidades.
Algunas otras sí están hechas ya, diseñadas específicamente para esa tarea. Hasta Harvard también. Voy a hacer una mención, por ejemplo, a la transformada rápida de Fourier. Ya les había hablado, ¿no?, de la transformada rápida de Fourier. ¿Qué es? Simplemente un algoritmo que se ha optimizado totalmente. Y hoy en día ha evolucionado tanto hasta implementarse en hardware como tal. Ya no necesitas un algoritmo, sino hay un circuito electrónico, que hace las operaciones de multiplicación de forma artificial. Están conectadas. Y ya se ha evolucionado mucho más todavía, tal vez con la implementación de lo que son los famosos FPGAs, donde puedes reacomodar el circuito como tal, para llegar a optimizar más, ¿no? Entonces, si ustedes pueden implementar un circuito digital en un FPGA, implementar un algoritmo también es posible, porque no es más que una regla lógica, ¿verdad? Un algoritmo, comparativas, secuencias, sumas, restas, lo puede hacer. Si es un circuito, el FPGA también lo puede hacer. Es curioso para algunos, pero hoy en día ya no es así. Cuando vemos televisores que necesitan actualizar el sistema, ¿no?, te conectas a internet, no, debo actualizar mi firewall, pues se está actualizando, se está modificando. Eso era cuando tenía procesador. Entiendo que hoy en día, en vez de procesador, se está implementando FPGAs en los televisores. ¿Para qué? Para que se utilice el circuito, puede evolucionar un circuito. No necesitas otro circuito más, implementar otro procesador, sino que simplemente el circuito internamente se va a volver a... Ya tiene su programador de FPGA ahí mismo. Bueno, estoy hablando más. FPGA, ¿saben qué es? Realmente los eléctricos, los mecánicos, electromecánicos, llevan ustedes, ¿no? FPGAs en digital se llevan. Les ando bien mencionando, sé que sí. Son circuitos procesadores de datos, Sí, ¿no? Pero... Pero estoy hablando en chino, porque tal vez ahí me han... ¿No saben qué es un FPGA? Sean sinceros. Es como una... Ya. Mi procesador sí deben entender cómo funciona. Básicamente es un computador que ahí adentro tiene una maquinita que hace sumas, restas, multiplicaciones, básicamente, ¿no? Lo más. Pero un FPGA es como un protoboard enorme, donde tienes ahí componentes. Estos ya están acomodados físicamente en cierto lugar, solamente que tienes un transistor, una compuerta lógica, un AND, un OR, lo que sea, como un 555, un multiplexor. O sea, tienes varios componentes y tú le dices, quiero que agarre el multiplexor, una entrada conectarle a un flip-flop, otra entrada conectarle a otro mux, otra entrada conectarle a un clock, un 555, la salida conectarle a un registro de, y esta conectarle. O sea, tú puedes decirle cómo conectar estos componentes. Y realmente dentro de él hace la lógica para hacer la conexión eléctrica. La conexión eléctrica. Con un programita, que es un programa como un procesador, ¿sí?, se llama HDL. HDL, Name Bus ¿cómo es? Matching Hardware, bueno, términos de lenguaje de descripción de hardware, HDL. Ya hemos hablado de HDL, hay muchos otros programas, pero es un programa que en el código puedes escribir un algoritmo y enviarlo al FPGA para que él haga las conexiones. Y no tienes que hacer más que conectar y salir. Ya está tu circuito así. No tienes necesidad de tener un proto y empezar a armar, o una placa y empezar a circuito. Quieres cambiar todo, lo quitas y puedes armar, lo puedes hacer. Puedes borrar todas las conexiones y nuevamente hacer unas nuevas conexiones. Otro hardware puedes armar. Y es más veloz. Tener un procesador que esté haciendo sumas sucesivas a tener un multisumador lo va a hacer más rápido que en el procesador, que tiene que hacerlo paso por paso. Un procesador de 8 bits, tú te armas un procesador de 8 bits
y ahora quieres un procesador de 32, pues puedes hacer tu algoritmo para el procesador de 32 bits, lo armas y ya tienes un procesador de 32 ahí adentro, circuito como tal. Entonces es mucho más poderoso. Entonces esa tecnología había mucho antes, pero era totalmente restringida por los fabricantes. Xilinx, si buscan en internet, Xilinx, ¿sí? Van a encontrar que son fabricantes de FPGAs. Era totalmente cerrado. Pero ahí ha habido un genio, un hacker, ¿no? Que le ha costado como 7 años empezar a deducir qué es lo que hacía cada señal. Y lo ha publicado. Y ahora ya pueden acceder muchos a ese tipo de código. Y pueden desarrollar. Los fabricantes de equipos electrónicos como Samsung y demás, estoy entendido que están implementando, en vez de ahora de un procesador, un FPGA en sus televisores, de tal manera que cuando quieren actualizar, actualizan la tecnología como tal, no el firmware nada más, todo eso. Mucho mejor, mucho más evolucionado, pero existe ya eso. Entonces ya saben más o menos qué es un FPGA, no va a ser ahora, estoy hablando en chino. Volviendo a lo que estábamos aquí. Entonces, en ciertos momentos, o sea, les ha ocurrido y seguramente les va a volver a ocurrir si es que ustedes piensan que copiar una librería o utilizar una librería que otro ha desarrollado va a ser el mejor resultado. Esto solo funciona si es que ustedes no necesitan rendimiento en tiempo. Lo pueden utilizar en presentadores, en displays, donde el tiempo de respuesta no necesitan muy rápido, porque la perspectiva para ver un resultado y luego saber qué es y luego responder tú con la acción efectiva del ser humano, 2, 3, 4 segundos tardas, pero para el procesador es una eternidad, eso es rápido, eso es muy lento. Pero para procesos de cálculo interno, sumas, restas, multiplicaciones, raíces o operaciones internas del procesador, una librería no es útil. Tal vez usted tiene que presentar su propio algoritmo, su propia librería. De ahí viene ese concepto, o por lo menos esa observación, ¿no? Existen más librerías y funciones que los fabricantes de hardware y software desarrollan, y su gran variedad depende de la evolución de la tecnología. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en este experimento, en esta experiencia? Conocer las ventajas de optar por técnicas alternativas o utilizar los cálculos. Disculpe, no se ve. Conocer las ventajas de optar por técnicas alternativas para optimizar los cálculos y así reducir el tiempo de procesamiento de los sistemas de computación. Nuestro objetivo es ver qué opciones tenemos o cómo podemos optar para hacer ciertas tareas. Se pueden resolver desde un punto de vista simple o tal vez hasta mucho más profundo viendo desde el mismo procesador, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, conocer las cualidades de la elección de un algoritmo en la multiplicación, en caso bien general, conocer las cualidades de los cálculos en grandes grupos de números, aplicar la cualidad de recalificar valores en tablas para su acceso inmediato y aplicación de algoritmos desarrollados para procesos de procesamiento de señales, ¿no? Entre uno de ellos, el algoritmo más utilizado en la matemática, aparte de la suma y la resta, es la multiplicación, ¿verdad? Entonces veamos el efecto de la multiplicación aquí. Multiplicación de A por B. ¿Qué significa A por B? Pues sumar tantas veces diga B el valor de A. A más A más A más A, tantas veces B veces B. Esa es la multiplicación. Si implementamos el algoritmo de la multiplicación, pues eso, como sea, va a estar en un algoritmo que se lo tiene que hacer eso. Sabiendo que existe la suma, pues decimos, inicializamos ciertas variables. Ejemplo C. Empezamos con C, donde se va a contener el producto. A por B sea igual a C, entonces en C tiene que guardarse el resultado. Entonces lo que vamos a hacer es sumas sucesivas, eso se hace mediante un bucle. O, donde C es igual a ¿qué? Al C que tenía antes guardado, más el valor de A. Como C valía 0, en la primera bucle, ahora C vale A.
En el siguiente, 2 veces A. En el siguiente, 3. ¿Y cuántas veces vale? B veces. O sea, va a ser B por A. Ya tenemos nuestra suma. Una multiplicación. Ahí no hay problema, ¿verdad? Sí. Entonces, analicemos ese pequeño algoritmo y vean. Al analizar el código podemos, para cualificar el rendimiento respecto del tiempo, eso es normalmente una limitante, no por qué, el tiempo de ejecución, podemos asignarle un tiempo t por cada operación. Vamos a suponer, le damos un tiempo t, de mayúscula, por cada operación que está realizando este algoritmo. Por cada incremento de i son 1, luego i vale 2, luego i vale 3, se está sumando 1, 1, 1, 1. Entonces, por cada esa operación le vamos a dar un tiempo t. Eso significa, ¿cuántas veces he hecho esto? B veces. ¿Está bien? Listo. Así es. Por cada operación de suma, ¿no? Un t. Esto significa b veces t. ¿Cuántas veces se ha sumado? B veces también, porque va a ser c más a, c más a, c más a. Se está haciendo por cada suma una operación así. ¿Está bien? Esto implica b veces t también. Por actualizar el valor, disculpe, por haber hecho la suma, pero aparte de esa suma la tengo que guardar en el valor de c. ¿Eso cuánto se volver a guardar? Otras veces b veces t. Bueno. A pesar, dice, bueno, al último le presento en el algoritmo, dice end, luego c. O sea, a pesar de que la iniciación y el despliegue de resultados pueden tomarse, no son relevantes, bueno, una vez nada más, para valores grandes de b. B nos dice cuántas veces voy a hacer la suma. ¿Están de acuerdo? Por consecuencia, el tiempo de ejecución será tiempo sub e es igual a 3 veces bt. ¿Están de acuerdo? Entonces, primero era bt, luego otro bt, luego otro bt, 3 veces bt. Consideremos algo. ¿Qué tal si hablamos de un registro de 8 bits, vale 255? Pues un registro de 8 bits, cuando le pongo puros unos, eso es 255, ¿vale? Código binario, ¿verdad? Estamos hablando de ese 255. Entonces, si b vale 255 por 3, eso vale 765 veces tiempo t. O sea, hacer la multiplicación de a por b, en el caso en que b sea un valor extremadamente más grande, el valor más grande que se puede llegar, 255, el tiempo que ha tardado es 765 veces el valor de t. ¿Ok? ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Lo estoy viendo. Hagamos eso. Vamos por el punto de vista del procesador haciendo la misma operación. Ahora, si consideramos la multiplicación en un sistema binario, ¿cómo se hace la multiplicación? No es cómo se hace, sino qué opciones tenemos para hacer la multiplicación si hablamos del sistema binario. Por ejemplo, si yo tengo un número decimal 10 multiplicado por 5, sabemos que 10 por 5 es 50, entonces, ¿cómo se multiplica? En el sistema binario el 10 es el 1, 0, 1, 0 y el 5 es 1, 0, 1. ¿Okay? ¿Y cuál sería su representación en binario? Entonces, debemos notar que la multiplicación por 2 puede resolverse como una rotación a la izquierda. Esto en la clase anterior habíamos mencionado, por ejemplo, cuando yo quiero representar el número 34, por ejemplo, el número 34, en código binario, ¿cuánto es? El 34. ¿Cuánto sería el código binario? Este está en decimal, pero quiero en código binario, el 3 y el 4. Si con 1, un 1, respetamos el 1, el siguiente va a ser el 2, luego el 4, disculpas antes, luego el 8, luego 16, luego
ceros, 5 ceros. Entonces, un 1, 2, 3, 4, 5 ceros, 32. Más 2 sería 34, y el 2 es este. Entonces, este es el número 34 en binario. ¿Están de acuerdo? Ahora, veamos. La mitad del 34, ¿cuánto es? 17. El decimal. Ahora, del 17, ¿cómo será en binario? Lo mismo. 1, 2, mejor no. Ustedes díganme. ¿Cómo sería? Empezando de este lado. Bueno, de este lado. 1, 0, 0, 0. ¿Este qué número sería? 8. El doble, un 0 más. Sería 1, 2, 4, 8, 16. Ya tengo 16. ¿Cuánto me falta? 1. En binario. ¿Esto qué implica aquí? Ajá. Si notamos estos dos, parecen mucho, solamente que a este le faltaba un cerito. Eso implica la rotación. Estoy rotando. Si agarro esto y lo roto para este lado, para su izquierda, implicaría es aumentar un cero y es el duplicar. Como al dividir es la mitad, entonces a este lado voy bajando. Rotar para la derecha, dividir. Rotar para la izquierda, multiplicar por 2. Dividir y multiplicar por 2. ¿Ok? Sucede lo mismo cuando hacemos en decimal, digamos, el 22 multiplicar por 10, ¿cuánto es? 220. No es el 220, no es el 22 rotado y aumentado un 0 más. Multiplicar por 10. Si lo multiplico nuevamente por 10 es rotarlo y aumentarlo por aumentar un 0. Dividirlo entre 10 es poner 220. Dividir entre 10 es poner 22. Dividir entre 10 poner 2.2. Dividir entre 10 0.22. O sea, la base es 10. Dividir entre 10, multiplicar por 10 es rotar. El sistema binario, la base, ¿cuánto es? 2. Multiplicar por 2, rotar para este lado, dividir por 2, rotar para este lado. ¿Está bien? Hemos aprendido a hacer esto y es lo mismo aquí. Es otro sistema con las mismas reglas, solamente ha cambiado la base. ¿Ok? En ese sentido, por ejemplo, el número 10 multiplicado por 2, este es en binario, multiplicado por 2, es el mismo 10, solo aumentado un 0, o sea, 20. 20. En binario es 20. Ahora bien, esto es multiplicar por 2, pero ¿qué tal si multiplico por 3? Este ya no es 2, ya no es la base. Pero, ahora bien, volviendo a lo que hemos aprendido en la escuelita. Yo, por ejemplo, yo quiero multiplicar 34 por 11. ¿Cómo haría esto? Como por. Esto se puede escribir así, 34 por, el 11 no es más que un 10 más un 1. ¿Están de acuerdo? Y si desarrollo, podría ser 34 por 10 más 34 por 1. ¿Este qué me dice? Rota. 340 más 34. Y ahí está. Simplemente habría esta suma por rotaciones. Entonces, eso estoy haciendo con el 3. Si el 3 es el 1, 1, esto se puede expresar como 1, 0 y un 1. O sea, esto me dice rota una vez. ¿Y este cuántas veces tengo que rotar? Ninguna. Ahí se queda. Igual que hicimos con el otro. ¿Verdad? No se rota. Si no tiene ser constante, ya no voy a rotar. Entonces, notemos esto. ¿Qué dice? El 10 en decimal por el 3 en decimal, este es el 10 y este es el 3. Voy a agarrar este 3, lo voy a separar en dos, en el 10 y en el 1. Aquí voy a rotar este 10 una vez, y es esto.
Este 10 no lo voy a rotar y es este. Y puedo sumar 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y este 1 que me sobra, con este 0 que tiene, 1. Este es este número. ¿Y esto cuánto vale? 30. ¿Por qué? Esto vale ¿cuánto? 1. Este vale 2, 4, 8, 16. Sabemos que este vale 0, entonces sumemos. 8 más 2, 16 más 4, 20. 20 más 10, 30. Bien. ¿Verdad? O sea, las rotaciones las puedo también separar. O sea, multiplicar por 23 o el 1, 0, 1, 0, 1. Puedo desglosarlo por 1, 0, 0, 0, luego 1, 0, 0, 0. Puedo desglosarlos, hacer la separación y luego hacer la suma. Se puede lograr esa tarea. Volviendo ahora, ya sabemos que por rotaciones se pueden hacer las multiplicaciones, separándolas, no necesariamente simplemente rotaciones, también por sumas. Y aquí veamos el caso. El mayor valor que puede contener nuestro 255. Y ese 255 no se ha elegido por azar. Si es un número, un byte, pueden poner puros unos ahí. Es el máximo valor que puede alcanzar. Este es el número. Hagamos algo. La tarea de multiplicar 10, este va a ser mi A, el valor de A, por 255 en decimal. 255 son puros unos y este es el valor de 10. ¿Ok? Esto lo puedo separar en esto. 1 seguido de tantos ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Y luego un 1 seguido de 6 ceros y así. Un 1 seguido de 5, 4, 3, 2 y el último 1. ¿Ok? Siendo que ya B, recuerden, es el máximo valor. No puedo más. Hasta 255 es el máximo que puede contener. Aquí simplemente tendría que hacer las sumas. Sumar esto. O allá de esto, que sería este 1 seguido de tantos ceros como dice este, seguido de tantos ceros como dice este, seguido de tantos ceros como dice el otro, y al final encontrar la suma, que es esta, que en decimal es 2550. Pueden verificar, pero yo se los dejo por ustedes, por lo menos tengan fe en mí que ese resultado es este. Ya sabiendo que esto se puede hacer, ¿cómo lo haríamos el algoritmo? Quisiera esa tarea. Veamos. Lo primero, vamos a inicializar B en un valor de E dado. O sea, vamos a tener una variable así como C, lo vamos a guardar porque vamos a alterar ese valor de B tantas veces como necesitemos. Inicializamos un contador en I igual a 1 y decimos E vale 0. Si es distinto de 0, si todavía no vale 0, o sea, B, el valor de B, 0. No, todavía no es 0, porque sabemos que en el peor de los casos vale 1, 1, 1, 1, ¿verdad? Entonces se va a suceder esto. ¿Qué es lo que dice ahí a continuación? Hago un AND de A. A vale 1, ya es un 1 o es un 0. ¿Cuántas veces vale? Y ese valor, si es así, A se guarda en un valor de I, en un vector de I. Se incrementa I, una vez más I. O sea, para la siguiente posición. O sea, este es un vector donde se guarda el primer resultado, la primera suma. Luego voy a tener, este I va a terminar hasta que A va a rotar una vez más. Este está rotando hacia la izquierda, aumentándole un 0. Este está rotando hacia la derecha, quitándole un 0. La siguiente suma. Y volvemos a hacer el mismo paso y volvemos a guardar el resultado de A. Ya rotado, el que ya está rotado. Y volvemos a hacer nuevamente, rotamos una vez más, rotamos a la derecha. Esto es de rotación a la izquierda, a la derecha es como multiplicar por 2, dividir entre 2. 34 por 2 es rotar para este lado. Y dividir entre 2 es rotar para este lado. No ha cambiado nada el resultado, ¿cierto? Por eso la rotación hacia la derecha, hacia izquierda,
y luego a la derecha. No va a cambiar nada solamente el resultado, solamente voy a tener los valores previos. Perfecto. Todo esto va a ser hasta que al final, en algún momento, esto ya va a ocurrir y el valor de B ya va a ser 0. Entonces ya no ocurre que es distinto a 0, es igual a 0. Si es igual a 0, termino. O sea, he terminado de derrotar todos los valores de. Y al final se presenta el valor de C, que simplemente va a ser la suma de todos los resultados que he guardado previamente. Y ahí está. Veamos cuánto este algoritmo tarda en ejecutarse. ¿Cuántas veces se ha hecho las sumas? Máximo 7 sumas. No, si nosotros, por eso he hecho este ejemplo. ¿Cuántas veces está el signo de suma? ¿Cuántas veces se hace la operación de suma? Suma. ¿Cuántas veces? Aquí hay un elemento. Y es que al sumarse con este, 7. ¿no es este? 4, 5. 7 sumas, ¿está bien? Por eso he puesto aquí 7 sumas, porque ya previamente ya estaba guardado un resultado ahí. Eso en el caso que sean todos unos, ¿no? Luego, ¿qué más? ¿Cuántas actualizaciones, rotaciones e inicializaciones en torno son? 6 por 8, 48. Disculpame. Dice, 6 actualizaciones. Pues cada vez que se está haciendo la modificación de A y de E, cada vez rotado y guardado, es eso. 6 por 8, porque son 8 bits, 48 veces el valor de T. En total, ¿cuántas veces son? 7 más 48, 56 veces el valor de T. Si me estés tardando en algo más, hace mucho llegará tal vez hasta 100 veces T. Pero así como calculado, 56. Este ha tardado 56 veces T y el otro ha tardado 765 veces T. ¿Quién es mejor? Las rotaciones. Más rápido. Pero esto es visto desde el punto de vista del procesador. Nosotros no conocemos de binario, ¿verdad? No conocemos de binario. El procesador es el que, no es que entiende, sino traduce el código binario y lo puede ejecutar salvo. Entonces hay veces operaciones en código binario pueden salvar, que se hacen dentro del procesador. En hardware se pueden implementar. Entonces hay que ver, algunos algoritmos te pueden permitir mejorar y resolver estos problemas. Les comentaba a ustedes, no sé si este grupo, en una ocasión ha sucedido que había en la historia del mundo una guerra, bueno, la llamada Guerra Fría. Ustedes no la han vivido, creo, ¿no? Okay. Era cuando había el auge de la bomba atómica, en el 80 y tantos, todavía yo he sentido eso. Había el muro de Berlín, estaba la Unión Soviética, rusa, y pues todos ellos había la necesidad de controlar el auge de las bombas atómicas. Antes, en principio, se hacían los experimentos de explosiones atómicas para probar si su tecnología funcionaba, en pequeña o mediana escala, lo hacía. Pero ha habido esa preocupación por todos estos países, se han conglomerado en una asociación en la cual han decidido, no, detengamos esta auge de bombas, porque es peligroso ya. Pero, ¿quién iba a hacer eso? Sí, no voy a volverlo a hacer. Claro, pues, así es cierta, en el mar, que hacían sus explosiones atómicas, o en
en lugares de ciertas estaciones, se podía detectar, pues había radiación eléctrica. O sea, se podía detectar estos efectos de radiaciones, explosiones. Entonces, difícil ocultar, pero había una posibilidad de hacerlas dentro de la Tierra, hacer perforaciones y allí probar esas explosiones. Y eso no se podía detectar, pues parecían ser temblores. Entonces, esta entidad que se ha creado para detener este auge de las atómicas, por más que decía que se podía hacer, las grandes potencias como Rusia y Estados Unidos hacían sus experimentos sin que nadie los controle, pues no podían detectar. Ahí, entre uno de esos, han aparecido ingenieros como nosotros en una de esas conferencias y ellos se han inventado. O sea, existía la posibilidad con el análisis de las ondas electromagnéticas y las ondas analizando el espectro de frecuencias que generaban estas ondas de explosiones. Pues eran muy diferentes a las de un terremoto, pero el cálculo computacional, el tiempo que tardaba en computar estas señales para demostrar que era una explosión atómica a un terremoto, a diferencia, era grande. Y por lo tanto no era bueno, no era algo garantizado para detectar rápidamente. Entonces, vuelvo a decir, han aparecido estos matemáticos físicos máximos de hoy. En una de sus conferencias se han empezado a inventar cómo poder resolver esto. Y han enfrentado la transformada de Fourier desde un punto de vista de semejanza y simetría. Y se han inventado lo que llamamos la transformada rápida de Fourier. En ese momento era decidido que con esto ya podían detectar a mejor velocidad, más rápidamente, esas vibraciones. Y los han detenido ahí. Si ese descubrimiento se hubiera hecho una década antes, tal vez no hubiéramos vivido lo que es la Guerra Fría, la famosa Guerra Fría. Pero se ha hecho posteriormente, solamente por curiosidad. Eso dicen, por curiosidad, a ver, lo haremos, y lo han hecho funcionar. Ese algoritmo, pero viendo desde un punto de vista diferente de organización y simetría de esta función. Por eso, le diré, en muchas ocasiones puede ser necesario que ustedes inventen su propio algoritmo que pueda optimizar esto. ¿Listo? Bueno, otro, ya viendo, es el manejo de grandes volúmenes de datos. ¿De acuerdo? Ejemplo, una operación que nosotros la conocemos, que es la derivada. ¿Cómo es la derivada? ¿Cómo se define la derivada? Los dos puntos que se acercan. ¿Cómo se define la derivada? El límite Un límite de corte sobre la recta tangente en un punto, dos ¿no? puntos. Una curva. Eso es matemáticamente hablado. Dice, de hecho, una explicación, y de hecho la definición como tal, es el límite de la variación de buena idea. Estaba sacando esto sin saber. este ordenado respecto de las de Y de X. Lamentablemente, esta es una aproximación infinitesimal, tan pequeña que literalmente es ideal, puramente ideal. El computador no calcula eso. Para él tiene una limitante dada, un valor como tal, un intervalo de tiempo que puede medir. Entonces, es representar una función, no lo va a representar por un símbolo, sino un cúmulo de datos, x1, x2, x3, la xn. Y por lo tanto, así también la derivada la tiene que representar mediante el mismo. Y vamos a encontrar esa expresión. Esta es la expresión de la derivada, f', que es x2 hasta xn, de x1 hasta xn menos 1, dividido entre h, que es, ¿tiene cuenta? Sí, se va a hacer. Pero es más fácil manejar organización de valores dados. Hagamos un ejemplito rápido utilizando la aquí.
Veamos aquí, dice h, que va a ser nuestro incremento, va a valer 0.1, t, que va a ser ya un vector que inicia en 0, con incrementos de h, hasta llegar a 2pi, y f de t, ¿no?, que va a ser una función, por ejemplo, 10 seno de t. Hasta aquí simplemente estoy definiendo los vectores f de t, que es mi salida, y t es el vector x, ¿no? Lo que hago con plot es dibujar. Luego, ¿qué voy a hacer? Es lo que va a hacer es mantener esa gráfica, y aquí voy a hallar f', f sub p. ¿Qué es f sub p? Es la función f de t que tenía, pero tomada desde la posición 2 hasta el final. Yo tenía f de t, que era mi función, que tenía valores, por ejemplo, f1, f2 y así hasta un fn. Entonces voy a tomar solamente estos valores por ahora un momento. Y otro f, vamos a llamarle fa y fb, que de la misma manera que está definida entre f1, f2 y así hasta fn, voy a tomarlo hasta fn-1, solamente estos. Para cuando yo haga la derivada, recuerden que es f en h, f de t más h menos f de t dividido entre h, es un valor posterior, ¿no? Un valor posterior que va a ser este, y menos un valor anterior, que va a ser este. Voy a restar esto menos esto para que tengan la misma cantidad de elementos, y eso lo voy a dividir entre h o multiplicar por 1 sobre h, que es esto, dividir entre h. Entonces aquí ya tengo esto menos esto, para que consiga la cantidad de elementos. Y ahí está ahí ya se encuentra la derivada. Para su dominio t, vamos, t', empieza en 1 hasta finalizar menos un valor de t. Y luego dibujo f de t'. Esto ya en color rojo, le doy una rejilla y termina. Hasta aquí vamos a hacer la gráfica. Aquí vamos a poner pausa. ¿Listo? Vamos a probar si esto funciona. Nos respete el pausa. Sí la sacas, ¿no? La línea 13. La función seno, que estaba en azul, y la función coseno, que es su derivada, ¿verdad? Estaba en rojo dibujado. Ese es el que no he hecho yo un límite, simplemente he hecho una resta de valores, una resta de valores, nada más, ¿cierto? Esto es la función derivada, f' de t. Entonces veamos nuevamente eso. ¿Qué tal si ahora quisiera hacer la integral? En vez de derivar, quiero hacer la integral. ¿Cómo hago para integrar? Más o menos pequeñitas. ¿Qué es la integral? El área bajo la curva, ¿verdad? Tengo que calcular el área. Esto se definía mediante la sumatoria de los valores en un punto dado. Bueno, todos los puntos multiplicados por el incremento de área. Entonces, aquí veamos lo mismo. Vamos a decir f integrada, inicialmente lo vamos a guardar a 0, y hacemos la suma de todos los valores de f. ¿Por qué simplemente la suma? Si nosotros tenemos la función, ¿sí?, y necesito la integral, que es el área, esto lo puedo desglosar en pequeños rectángulos.
que al final de cuentas estos valores los multiplico por este y esta área es el delta de h o h, delta de h por esta función f en i. ¿Cuántas tengo? Tantas veces divisiones tenga. Entonces va a ser f de i por delta de h. Y si sumo todas estas áreas, sumatoria, me daría. Pero como delta de h es constante en todos los lugares, esto puede salir y voy a tener delta de h. Y simplemente debería sumar este valor más este, más este, más este, más este. Y dividir o multiplicarlos por el delta de h, ya tengo mi integral. Eso está haciendo aquí. Son las funciones f de t, todos sus valores desde el primero hasta los n valores posibles se van a sumar. Y estos se van a multiplicar por h para encontrar la función integral. Pero muchas veces yo necesito integrar hasta cierto valor de t. Entonces, integral de 0 a t, integral de 0 a a, hasta un valor cualquiera. Por eso estoy haciendo que lo guarde ese valor hasta un n1, n2, n3. Voy a estar sumando de mi vector f, primera suma estos dos, luego hasta aquí, luego todo esto voy a sumar. Todo esto. Todo esto. Se estoy hallando el área hasta aquí. Luego el área hasta aquí. Luego el área hasta aquí. Luego el área hasta aquí. O sea, cada vez que encuentre el área, esa área se está almacenando en otro elemento más. Una más, y una más, y otra más. Así, ¿no? Entonces voy a tener un vector de sumas de áreas, que es mi función integral. Y veamos ese resultado. Lo dibujamos. Ejemplo, la integral del seno, ¿qué es? Menos coseno. O sea, no es para arriba, sino tendría que ser para abajo. Verifiquemos. Ahora le voy a darle pausa para que pueda coseno. Está, coseno. Menos coseno. Estoy dibujando y está en color negro. ¿Se han visto? Es un algoritmo nada más. Que en vez de estar haciendo los límites que en derivadas que tiene que hacer, que en vez de estar haciendo área por jump rules, no, simplemente es de configurar. Y esto es el manejo de grandes volúmenes de datos. ¿Quién se encarga de mejorar esto? Es el MATLAB. En este caso, sí estoy optando por las librerías propias de MATLAB. MATLAB tiene la operación de sumas de matrices, sumas de elementos, y ella los tiene optimizados. No me voy a complicar a hacer yo. Pues si yo tuviera el lenguaje en C, sí, tendría que empezar a hacer, guardar matrices, punteros y empezar a hacer sumas y guardarse el otro valor y volver a sumar, guardar otro valor, volver a sumar, guardar otro valor. ¿Cierto? MATLAB ya tiene la función denominada suma. O sea, esta función, suma. Esta función sum ya lo tiene. Entonces, con eso ya hago mi integral. Claro que MATLAB hace muchas otras cosas más, solamente que estamos viendo lo utilidades. Eso venía aquí. En el caso de integrales podemos mencionar que los métodos trapezoidales extendidos y trapezoidales exponenciales, transformaciones exponenciales pueden servir, ¿no? Y hay muchas otras cosas más. Curioso es que se han implementado o se han inventado nuevas técnicas de métodos numéricos. Justamente los mecánicos que están aquí, los mecánicos han de llevar una de sus materias que son elementos finitos, están llevando. Es una técnica muy interesante, que optimizan cálculos numéricos, ¿no? Han debido ver, o están por ver. Realmente un nuevo mundo. Ok, ya. Hasta ese punto, perfecto. O sea, puedo hacer sumas, estas, multiplicaciones. Esas son operaciones con valores puntuales, un valor nada más. Pero ¿qué pasa cuando tengo que hacer cálculos un poco más complejos o valores muchísimo más complejos? Hablando, por ejemplo, de funciones trigonométricas, evaluaciones de relaciones logarítmicas.
Cuando yo quiero dibujar, hacer una gráfica, hacer, por ejemplo, una circunferencia, una esfera, en una proyección tridimensional, o peor todavía, tal vez necesites realmente un cálculo numérico para proyectar el área de un tanque caído, me refiero a esto. Imaginemos que tenemos un sistema, y esto no es mentira, ya me ha tocado a mí, les digo. Tengo un tanque de agua, de contenedor de agua, utilizado para un sistema de frío, de 40.000 litros, y eso es un volumen muy grande. No lo puedo poner vertical, más fácil ponerlo horizontal, pero necesito controlar el nivel para tener la presión, o sea, a esta altura. Eso significa que el tanque ni siquiera es circular, es tipo medir. Y la relación del área conforme viene con la geometría. La altura ya no es una relación lineal, ¿cierto? O sea, la altura no va a definir como una circunferencia o un cilindro en vertical. La altura define directamente el volumen de agua que se tiene, porque el área es constante, aquí el área es variable, ¿no? Entonces la altura va a definir el área, que va a cambiar porque esto es una curva. Entonces ya son relaciones complejas para hacerse el cálculo de esa área y así definir el valor del volumen obtenido a una cierta altura. Entonces podemos tener la necesidad de utilizar funciones trigonométricas, logaritmas exponenciales. Lamentablemente las técnicas del cálculo del coseno de un valor dado se hace por medio de series. Una de las series más útiles, ¿cuáles son? Series de ¿no? Cuando yo quiero hallar el coseno de 32 grados o 32 pi, lo único que hago es desarrollar la serie de Taylor y le pongo en vez de x, el coseno de x, la sumatoria, desarrollo esa serie hasta cierto valor y con eso encuentro el valor. O sea, estoy haciendo el cálculo. Cada vez que hago coseno de 32, luego nuevamente coseno de 33, coseno de 34, coseno de 35, en un bucle donde tengo una función llamada coseno, cada vez que estoy haciendo el cálculo, pierdo tiempo. Si vuelvo a llamar nuevamente eso a otra tarea que luego hacer el cálculo, otro tiempo. O sea, cada vez que estoy llamando a coseno, en vez de tardar instantáneamente, nuevamente tarda tiempo de recalcular el coseno. No sé si se me está entendiendo esa parte. Voy a ponerlo así. Imagínense que yo tengo un punto en un sistema de X coordenadas, este punto. Y necesito encontrar, digamos, este tiene cierta distancia R, y tengo que hacer que este punto empiece a moverse desde aquí hasta aquí. Tengo como datos el radio y tengo el ángulo θ. ¿De acuerdo? Los intervalos de θ para que empiece a girar desde 1 grado, 2 grados, 3 grados, así. Entonces diría for para y empezando en, digamos, en 30 punto y coma y menor o igual hasta que i sea menor, sea mayor, no, sí, sería mayor o igual a 60 punto y coma y más. Estamos en C. Y lo que voy a hacer es ahora calcular las coordenadas de X, la coordenada de Y. Y esto que se está viendo, luego se está cerrando. Para luego dibujar plot. O F', lo que nosotros decimos. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo que tendría que ser? R sin del ángulo. Y R cos de I. ¿Están de acuerdo? Cuando llamo la función seno, de la librería lo vas a reemplazar mediante otra función llamada seno, que lo que hace es una serie. El valor del resultado o return va a ser el valor de i más el valor de i al cuadrado dividido entre 2 más el valor de i elevado al cubo dividido entre 6 más, y así sube hasta 1, digamos 8, hasta tantos decimales puede tener precisión y va a cesar. Llama esto para el seno, llama lo mismo para el coseno, otra forma va a ser, pero va a tener que hacer sumas cada tiempo. Para hacer esto, otra vuelta.
Imagínense que cada vez tenemos que volver a proyectar en otro punto, está tardando. Solamente en hacer esa tarea de calcular el seno. ¿Qué tal si modifico mi algoritmo para hacerlo más rápido? Porque para nosotros muchas veces, ¿no? Para muchos de nuestros casos, los procesadores no son tan rápidos y tendríamos que mejorar el algoritmo. Una necesidad, una posibilidad es hacer un cálculo previo. O sea, una vez que haga este ángulo de 30 y vuelva a calcular 30, ya está calculado. ¿Por qué volverlo a calcular? Agarraría, ¿y qué tal? Al inicio de mi programa generaría mis funciones coseno. Le daría un tiempo para hacer todo el cálculo de los cosenos y simplemente los guardaría en un vector llamado coseno base. O sea, ya están calculados. Previamente ya los he calculado. He llamado a la función matriz y los he calculado ya. ¿Perfecto? Como ya están calculados, estos están guardados en la memoria del programa. Cada vez que llame a la función seno, ya no voy a llamar a la función de calcular esto, sino simplemente a un valor ya calculado. Antes, ya estaba calculado. Entonces no tengo que estar haciendo suma, sino quiero la función de 30 grados, leo de la posición y lo pego. ¿Cuánto he perdido de tiempo? Ya no. Casi ha sido instantáneo porque he llamado a una posición de memoria y le he pegado y hago la operación de multiplicar y ya tengo mis resultados. Es reducido el tiempo totalmente. De hecho, esta lógica utilizan los sistemas de programación en juegos. Ustedes saben que un programa, un código de juegos, no es que tanto el algoritmo es, sino es la gráfica. Y por lo tanto, lo que hace es, cuando ustedes instalan, tarda tiempo en cargar. Es porque está haciendo previamente cálculos para optimizar el modo gráfico. Y tener espacio en memoria donde ya estén almacenados valores, pantallas, gráficas. Van a ver ahí lo que está haciendo es, digamos, han escogido el personaje de Goku. Entonces, Goku está calculando todas sus proyecciones en esta posición, otra posición, otra posición, otra posición, en 20 posiciones o 50 posiciones, y esas posiciones las guarda en memoria. Cuando quiere presentarlas en pantalla, solamente en dirección a la posición, lee todos los datos y lo presenta en memoria, sin empezar a agarrar el grupo y empezarlos a volver a recalcular en otro cada vez que se están moviendo. Entonces simplemente agarra el dato y lo presenta. Es como un volcado de memoria y da en la pantalla. Entonces es más rápido. Por eso necesita un procesador aparte que maneje memoria. Entonces, tal vez hasta para nuestros algoritmos, que ustedes necesiten hacer una suma de funciones especiales o valores especiales, en vez de estar calculándolas, ¿por qué no las calculan y las guardan en memoria previamente? Y simplemente a eso acceden después. Y esto sería interesante. No sé si a alguien le interesaría en el área de control. Por ejemplo, regularmente nosotros tenemos el controlador PID, ¿verdad? Que está, por así decirlo, optimizado en un sistema de control automático para cierta trayectoria, cierta forma de onda, cierto fenómeno. Lo que podríamos hacer es, ¿qué tal si me invento diferentes formas de características de la planta? Y simplemente ya tengo precalculados los valores de P y D, el controlador KI, KP, KD, ya lo están calculados en memoria. Entonces, si el sistema está cambiando, no necesito recalcularlos, simplemente seleccionar el grupo de controladores y pegarlos en mi algoritmo de control. Y ya está, el controlador está diseñado, está funcionando. Podría ser, sin necesidad de volver a hacer recálculo. Esto es como una filosofía, prever lo que vaya a pasar a futuro. Es lo mismo que hacemos, digamos, dentro de 2 semanas tengo que hacer esto, entonces ya veo todo esto, ya está hecho la tarea, solamente ese día voy, recojo mis datos, recojo mis tareas y las presento, sin que esté esperando ese momento volver a hacer la tarea, volver a ejecutar, volver a hacer. Esto puede ayudar mucho si pensamos en el manejo, en la pérdida de tiempo, en el cálculo repetitivo o valores que ya los vamos a tener calculados, ¿no? Y por último, como os he mencionado, una importante aplicación en los algoritmos de procesamiento de señales
son las transformadas de Fourier. Y el comentario que les mencionaba viene aquí. O sea, ese algoritmo de la transformada de Fourier es uno de los más utilizados, si no es que realmente es el que tanto tiempo ha funcionado que hoy en día es difícil salirse de él. Funciona no solamente para nuestra área, el procesamiento, datos, control, sistema. Funciona en economía, funciona en estadísticas, en muchas áreas, en medicina, y tiene una función, en química. Evidentemente un químico, por ejemplo, para determinar la calidad de un material, ¿cómo hacen ellos? Un mineral, cuán puro es ese material. Le meten a un analizador de sustancias, ¿qué es lo que hace? Los bombardea con ondas electromagnéticas. ¿Y qué es lo que tiene él de respuesta? Su resonancia. Unas ondas en donde existen más o menos frecuencia y aparecen piquitos, así como los temblores, y eso les dice a qué frecuencia ese material está resonando. Si la amplitud es mucho mayor, es más puro. Si es mucho menor, es menos puro, porque resona menos. Pero para hacer ese cálculo se utiliza la transformada rápida de Fourier para ver la pureza del material. Genial, ¿no? ¿Dónde no está la transformada de Fourier? En todas las áreas de las ciencias, en la economía existe para pronosticar resultados. Pues, al final de cuentas, es estadística. Y en todo esto, bueno, hoy en día aparecen ya circuitos diseñados para el procesamiento digital de señales. Entre uno de ellos que pueden acceder en el mercado actualmente están los famosos controladores digitales de señales, que son los DSPIX, que tienen internamente ya una máquina DSP. Es un procesador, es un circuito que hace el cálculo más óptimo y más rápido. Ya no es un procesador de 8 bits, sino es de 16 bits. Y hace los cálculos lo más veloz posible. Está diseñado específicamente para eso. Entonces es una de las áreas. Ok, este es bien cortito esto, solamente hasta aquí vamos a observar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en esta tarea? Utilizando una tarjeta de desarrollo, sea 1 mega o 2, sabemos que estos tienen diferencia porque tienen diferente procesador. El 1 es 28, el mega 25, ¿no? El 2 ya es un procesador de Arduino 2, pero ya es un, no me acuerdo bien, pero es otra tecnología. Con el mismo software Arduino y el de MATLAB pueden implementar los algoritmos de multiplicación con punto flotante. Hasta el momento solamente hemos visto las sumas. Ahora, ¿cómo se hace con punto flotante? Si este procesador de aquí, 1 y mega, son de 8 bits, el 2 es de 32 bits. Para ver cómo hace esto, cuánto tiempo tarda. ¿Cómo van a verificar el tiempo que tarda? Con un tic y un toc. ¿Recuerdan, no? Habíamos hablado de eso. Realizar la multiplicación de dos números en formato de 32 bits, o sea, 4 bytes. Realizar 100 multiplicaciones y validar el tiempo de ejecución. O sea, cuánto tiempo tarda en ejecutarse. Esto en MATLAB, en Arduino 2, en Arduino 1, cuánto es quién es más veloz para ese tipo de cosas. Fácil es de 8 bits, pero de 32 bits ya tiene que administrar memoria, el procesador. Ustedes no se van a encargar de diseñar, hacer un algoritmo, no. Simplemente van a multiplicar, pero cuentan cuánto tiempo tarda. ¿Listo? El objetivo de ustedes es que verifiquen quién es más veloz. ¿No? Verifiquen que, por ejemplo, el mega le gana al 1 y el 2 le gana al mega con el 1 en velocidad. ¿Sí? ¿Y cuán veloz realmente es? La lista del algoritmo lo pueden implementar, también lo hacen en MATLAB. Vamos a ver el procesador de su computador cuán veloz es. Pero siempre diciendo qué procesador está trabajando y qué sistema también, y qué lenguaje, o sea, el Arduino, el o el C.
imagínense que lo pueden hacer en código en OPC o el mismo Python, ¿quién es más veloz? Y verificar el costo computacional. ¿A qué se refiere el costo computacional? Tiempo o espacio en memoria. Son dos recursos primordiales en cualquier sistema de computación: tiempo de ejecución y espacio de memoria utilizado. ¿Quién gasta más? El espacio de memoria. El Arduino DUE, el Arduino Mega, el Python, comparando DUE 1 y Mega, comparan cuánto espacio utilizan en ese algoritmo, el mismo algoritmo. ¿De acuerdo? ¿Ustedes ya saben cómo calcular eso? ¿Tienen dudas de ello? En el anterior laboratorio hemos visto cómo ver el espacio que utiliza el algoritmo, ¿verdad? Con el punto hex. Ahí van a ver, cuando compilen ese hex, comparan para el 1, para el Mega y para el DUE. ¿Quién tiene más espacio utilizado? ¿Cuántos más bytes utiliza? ¿De acuerdo? Tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución es el espacio de tiempo desde el inicio de la tarea de multiplicación hasta que termine la multiplicación. No me interesa qué multiplican, no me interesa solamente cuánto tiempo tardan por esas 100 multiplicaciones. Ahora, lo hacen en este hardware, que es Arduino DUE, Mega, ¿no? Y también ahora comparan en la PC, en su mismo PC. Hagan el C, hagan el MATLAB, hagan el Python, si les gusta Java, haganlo, y comparen quién es más veloz. Quizá aquí no van a tener grandes diferencias porque el tiempo de 100 multiplicaciones es infinito. Pueden hacer 1.000.000 de multiplicaciones para ver quién lo hace. Ahí ya van a ver quién es veloz. ¿Listo? No se centren solamente en 100, sean lógicos y pensar. Como es muy veloz el procesador del computador de escritorio comparado con un DUE. Entonces, mejor si le hago hacer más tareas, 50 multiplicaciones, o 500 multiplicaciones, o 5.000 multiplicaciones, ahí 60 veces van a encontrar diferencias en tiempo. ¿Listo? Con el mismo equipo de computador. Cálculo de la integral doble. Ya hemos visto cómo se hace una integral unidimensional, que es simplemente una suma. Pero cuando vemos bidimensional y tridimensional, en bidimensional ya va a ser en 2 dimensiones. Ya no es un vector fila, sino va a ser fila y columna. Si va a ser tridimensional, fila, columna y ¿cómo se llamaría eso? Ancho. Alto, largo y ancho. Entonces va a ser 3 dimensiones. ¿Cómo se implementa? Y cuán veloz, cuán lento se lo hace. ¿Listo? Esto en el Arduino también. Aquí ya no necesitan comparar solamente cómo verificar igual el costo computacional. Matriz de rotación, por eso les decía esto. Los mecánicos llevaban esto, que era electrotécnica 2. Ahí llevan, ¿no? Matriz de rotación. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Los eléctricos van a tener que investigar, ¿no? ¿Para qué sirve una matriz de rotación? Pero no es más que una matriz de 4x4 multiplicado por 6 y cosenos. Bien pequeño. Ya están implementados en el MATLAB, ya están. Y en C pueden buscar librerías que ya están, pero mejor si ustedes las hacen. Y verificar lo mismo el costo computacional. Cálculo de la transformada de Fourier. Aquí sí, ojo. No les voy a pedir que se inventen el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. No. Es un algoritmo que ya está optimizado. Realmente ya está hecho para todos. Pero es una bonita experiencia hallar la transformada de Fourier. No la transformada rápida, la transformada de Fourier. ¿Qué es la transformada de Fourier? Simplemente es una integral, ¿verdad? Entonces ya saben cómo hacer la integral con métodos numéricos. Entonces, simplemente implementar esa integral. Es complejo, tal vez va a ser 2 integrales, pero al final de cuentas simplemente es esto, una simple integral. Con funciones exponenciales, implementar un algoritmo y verificar también su cálculo computacional. Agarrando su algoritmo de ustedes implementado, compárenlo con la transformada rápida Fourier implementada en MATLAB. ¿Quién es más veloz? ¿Por cuánto tiempo le gana una frente a la otra? El que ya está hecho.
pueden buscarse a modo de implementar la transformada rápida de Fourier implementada en Python para ver si tal vez su transformada de Fourier de MATLAB y la transformada de Fourier de Python, quién es más veloz el procesador, cierta cantidad de datos, 1 millón de datos, 2 millones, no sé cuánto puede almacenar, para verificar quién gasta más recursos o quién tarda más. ¿Listo? No es que se van a inventar, van a experimentar nada más con lo que ya se tiene, pero sí deben implementar la transformada de Fourier, solo la transformada, no la transformada rápida. Es complejo la transformada rápida, pero ya está hecho, ¿no? ¿Para qué van a hacer eso? Y nada más. Eso es todo. Ahí está la transformada de Fourier, Aprovechando ese divino bless. 1024 datos, análisis de resultados, realizar la comparativa de información, como os he dicho. Investigación, ¿qué es un procesador matemático? ¿Qué es un DSP? Todo ¿Qué es un filtro por los que digital? quieren ver la grabación. Que son necesarios para nosotros. ¿Listo? Averigüen eso, podemos desarrollarlo en una semana. ¿Listo? Para esto. 2 semanas, Preguntas. Para su siguiente. Hacer la transformada de Fourier function, o sea, cualquier función, ¿verdad? Cualquiera, o sea, para ejemplificar cualquier forma, uso cuadrado, senoidal, que prueben ustedes. Nada más. Compárenla con la transformada rápida de Fourier para probar su funcionamiento. Nada más. Pero rendimiento, eso. ¿Listo? Nos vemos. ¿Quieres faltar, señorita? ¿Alguien más? Sí, ¿saben de qué materia?